En lo profundo de las minas de Moria, las sombras se arrastran, y la memoria de lo que una vez fue grande se ha perdido entre las rocas. La historia que se susurra entre los enanos, aquellos que aún recuerdan su gloria, habla de un tiempo olvidado, cuando los reinos subterráneos de Moria fueron hogar de los más grandes forjadores y guerreros de la Tierra Media. Pero, en las profundidades de esas minas, hay un relato que no está en los anales de la historia, un relato que pocos han escuchado y que incluso menos se atreverían a contar. Es la historia de un guardián y una elfa, de un sacrificio que fue más allá de la muerte, y de una sombra que nunca dejó de acechar. Kaldir, un joven enano, había crecido en la robustez de Moria. Con sus manos callosas y su mirada decidida, había sido entrenado desde su niñez para proteger las murallas del reino. A los ojos de los demás, él era uno de los más valientes, un guerrero fuerte y un hábil constructor. Pero había algo en su corazón que lo hacía diferente de los otros enanos. No se dejaba consumir por la codicia ni por la avaricia. Su vida estaba dedicada a proteger las riquezas del reino, no por la ambición de oro o mitril, sino por la pureza de su amor por su hogar. Moria había sido un lugar de gloria en su tiempo, donde las forjas nunca se apagaban y la música de los martillos golpeando la piedra resonaba en cada rincón. Pero el reino ya no era lo que había sido. La sombra de un pasado olvidado comenzaba a envolverse de nuevo en los pasillos de la gran ciudad. Las historias de un mal antiguo, sellado en lo profundo de las minas, eran solo susurros que los enanos preferían ignorar. Fue durante uno de esos días que la vida de Kaldir dio un giro inesperado. Una emisaria de los elfos, Asa, llegó a las minas en busca de conocimiento antiguo sobre hierbas y remedios que los enanos, guardianes de los secretos subterráneos, aún poseían. Pero Asa no era una simple sanadora. La magia de su gente, la delicadeza de su espíritu, era algo que ningún enano había experimentado antes. Desde el primer momento, Kaldir sintió una conexión inexplicable con ella, algo que no podía entender pero que, a su vez, lo invadía con una fuerza indescriptible. Asa era diferente a todos los elfos que Kaldir había conocido. Su corazón no se hallaba lleno de los viejos prejuicios entre su gente y los enanos. En ella había una curiosidad y una bondad que desbordaba, un deseo de comprender más allá de las diferencias superficiales. Ella veía la fortaleza de los enanos, no solo en sus armas y armaduras, sino en su capacidad de resistir, de adaptarse, de proteger lo que amaban. Y Kaldir, por primera vez, vio en los ojos de Asa algo que no había visto en otros, un alma tan pura y luminosa que su presencia era como una llama en la oscuridad. Los dos comenzaron a pasar más tiempo juntos, primero compartiendo historias sobre las maravillas y tragedias de sus respectivos pueblos, luego uniendo sus esfuerzos en la restauración de viejas galerías y cámaras selladas. Y a medida que compartían estos momentos, un amor silencioso comenzó a florecer entre ellos, un amor que no tenía nombre pero que latía fuertemente en sus corazones. Un día, mientras exploraban las profundidades de Moria, Asa encontró algo que cambiaría sus destinos para siempre. En una sala secreta, escondida entre las piedras, hallaron una gema de un azul profundo, que emitía una luz tan brillante que parecía un trozo de cielo atrapado en las entrañas de la tierra. La gema, sin que ellos lo supieran, había sido el artefacto sellador del Balrog, el demonio de fuego que una vez había devastado Moria. Los enanos lo habían encerrado en un abismo lejano, y la gema había sido su prisión. Pero cuando Asa tocó la gema, la luz se apagó, y el suelo tembló bajo sus pies. La oscuridad que había estado dormida durante siglos despertó de golpe. Las rocas crujieron, los ecos de viejas leyendas de horror se alzaron, y la sombra del Balrog se extendió por las minas una vez más. El terror, que los enanos creían olvidado, regresaba, y con él, una marea de caos. Kaldir y Asa se encontraron en medio de un desastre. Los enanos comenzaron a huir, aterrados por el regreso del mal antiguo, pero Kaldir, con su corazón lleno de valentía, sabía que no podía permitir que todo se perdiera. Asa,
desesperada por detener el desastre, lo miró, sabiendo que la única forma de cerrar el portal del Balrog era un sacrificio. Un sacrificio más grande de lo que ambos podían comprender. Juntos, se adentraron en las profundidades de Moria, luchando contra las criaturas de oscuridad que surgían de cada rincón, buscando una forma de sellar al Balrog una vez más. La batalla no era solo contra el demonio, sino contra el tiempo, porque cada segundo que pasaba, más enanos caían y más vidas se perdían. Finalmente, llegaron al corazón de las minas, donde el Balrog se erguía en toda su terrible gloria. En ese momento, Kaldir comprendió que la única forma de detener al monstruo era mediante un sacrificio que solo un enano como él podría hacer. La gema necesitaba la vida de un alma pura, de alguien dispuesto a dar todo por su pueblo. Asa, no hay otra forma, dijo Kaldir con firmeza. Debo hacerlo. Asa, con lágrimas en los ojos, trató de detenerlo, pero Kaldir la miró con una sonrisa triste, la misma que había mostrado en las primeras horas de su encuentro, esa sonrisa que había guardado solo para ella. Tu luz siempre guiará el camino. No dejes que se apague, susurró. Con esas palabras, Kaldir activó la gema. Una luz cegadora iluminó la sala, y el Balrog, con un rugido de furia, fue arrastrado hacia el abismo de donde nunca debía haber salido. Moria tembló, y todo se sumió en un silencio mortal. Cuando la luz se desvaneció, Kaldir estaba tendido en el suelo, su vida extinguida. Asa, con el corazón roto, lo abrazó por última vez, llorando su pérdida. El sacrificio de Kaldir selló al Balrog, pero su alma se unió a las profundidades de la tierra. La gema quedó guardada en las ruinas de Moria, un recordatorio del sacrificio de un enano que amó a su pueblo más que a sí mismo. Asa regresó a Lothlórien, pero su corazón nunca dejó de pertenecer a Moria. La historia de Kaldir, el último guardián, se convirtió en una leyenda que los enanos susurraban al oído de los nuevos nacidos, recordándoles que el amor, la valentía y el sacrificio nunca desaparecen, incluso en las sombras más oscuras. Si te están gustando estas historias, suscríbete y no te pierdas la próxima aventura épica. En la antigüedad, mucho antes de que la guerra por la Tierra Media tomara su forma definitiva, hubo una pequeña aldea en las tierras lejanas de Ered Luin, donde las montañas se tocaban con las nubes y los valles se cubrían de niebla. Esta aldea no aparecía en los mapas, pues su existencia estaba envuelta en misterio, como si los propios dioses quisieran que se mantuviera oculta. La aldea de Gatrim, con su belleza imponente y su tranquilidad, vivió durante siglos bajo el resplandor de una misteriosa llama que nunca se apagaba, una llama que la gente veneraba como un regalo divino. Nadie sabía su origen ni por qué permanecía encendida, solo que quien tocara su fuego encontraría paz eterna. Pero, como todas las cosas que parecen perfectas, la calma de Gatrim no iba a durar para siempre. La historia comienza con Eledrin, un joven forjador de espadas, conocido por su habilidad con el metal y su corazón noble. Desde niño había sentido una conexión especial con la llama de Gatrim, una sensación que no podía describir, pero que lo llamaba siempre. Todos los forjadores de la aldea, y muchos de los viajeros que venían a visitarla, sabían que, durante su vida, solo una espada que tocara esa llama podría forjarse con el metal más puro y poderoso. No obstante, la llama también tenía un precio. Cualquier alma que osara acercarse demasiado a ella debía tener un propósito puro y un corazón sin mancha, porque la llama no perdonaba las malas intenciones. Eledrin, como todos los jóvenes, soñaba con hacer la espada perfecta, la que traerá honor a su familia y protección a su gente. A los 25 años, después de años de trabajo y dedicación, por fin sintió que había alcanzado el nivel suficiente para poder acercarse a la llama. Al igual que sus ancestros, sentía que el contacto con el fuego eterno le otorgaría una fuerza más allá de lo conocido. Así que, una noche sin luna, se armó de valor y se dirigió hacia el templo donde ardía la llama. Nadie sabía exactamente cuándo o por qué la llama había aparecido allí,
pero la aldea había vivido bajo su luz por generaciones. El aire era frío y denso, y la niebla rodeaba cada piedra que tocaba el suelo. Eledrin se adentró en el templo de piedra, donde las sombras parecían bailar al ritmo del viento. Al llegar al altar, vio la llama, una llama de color verde esmeralda que brillaba en la oscuridad como un faro de esperanza. En ese instante, algo cambió en su interior. Su corazón latía con fuerza, pero había algo inquietante en el aire, como si la llama supiera que no era el momento adecuado para que alguien tan joven tocara su fuego. Eledrin, sin embargo, se acercó con paso firme, guiado por el deseo de forjar su espada definitiva. Extendió la mano hacia la llama, pero algo extraño ocurrió. Un viento frío, como un susurro, lo rodeó y una voz le habló en su mente: el corazón puro no es suficiente para controlar el poder que deseas. La llama exige sacrificio, y no todos los sacrificios son lo que parecen. Eledrin, atónito, retiró la mano, y por un momento, el mundo alrededor de él pareció desvanecerse. El fuego titiló con un brillo más fuerte, casi como si hubiera cobrado vida, y las paredes del templo comenzaron a resquebrajarse. En ese instante, algo muy antiguo y oscuro despertó en las profundidades de la Tierra Media. La llama no era solo un regalo de los dioses, era también una prisión que había contenido durante siglos a un ser maligno, un Balrog olvidado. Los cielos temblaron, y las primeras llamas de un volcán oculto emergieron de las profundidades. La aldea de Gatrim comenzó a retumbar mientras la tierra misma se abría. Eledrin, paralizado, vio como una sombra gigantesca se alzaba en el templo, rodeada de fuego y destrucción. El Balrog había sido liberado, y su furia era incontenible. Desesperado, Eledrin corrió de vuelta a la aldea, buscando respuestas. El antiguo sabio de la aldea, Alric, que había visto los rostros de muchos como Eledrin, le explicó lo que había sucedido. La llama era tanto una bendición como una maldición. Había sido creada para sellar a ese ser maligno, pero con el paso de los siglos, los habitantes de Gatrim la habían olvidado. La última generación de guardianes había fallado en mantener su secreto, y ahora la paz de la aldea había sido destruida. Aterrorizado, Eledrin decidió que debía hacer algo, aunque no sabía qué. A medida que el Balrog se acercaba a la aldea, desintegrando todo a su paso, Eledrin comprendió que debía enfrentarse al monstruo. Pero para hacerlo, necesitaba algo más que coraje. Necesitaba el perdón de la llama. Sabía que solo quien tocara la llama podría tener el poder de sellar al demonio de nuevo, pero también sabía que el sacrificio sería grande. Guiado por una determinación que ni él entendía completamente, Eledrin regresó al templo. La llama, al verlo, susurró una vez más en su mente: solo quien ha perdido todo puede entender el valor de lo que está a punto de ganar. Y en ese momento, Eledrin comprendió. Para sellar al Balrog, debía sacrificar su alma, renunciar a su vida y todo lo que amaba. Pero, al hacerlo, aseguraría que la llama nunca dejara de arder. Con su espada en mano, la levantó hacia la llama. La luz la envolvió, y su cuerpo comenzó a brillar con un resplandor cegador. El poder de la llama lo transformó, otorgándole fuerza y sabiduría más allá de su comprensión. Con un grito de batalla, Eledrin se dirigió al Balrog, enfrentándose a la oscuridad en una batalla que haría temblar a la Tierra Media. La lucha fue larga, y aunque Eledrin parecía tener la ventaja gracias a la llama, el Balrog, enfurecido, luchaba con una violencia inhumana. Finalmente, en un último acto de valentía, Eledrin se sacrificó, lanzándose directamente hacia el Balrog con la espada alzada. Con un estallido de luz, el Balrog fue absorbido por la llama, y el equilibrio fue restaurado. Eledrin nunca regresó. La llama, ahora más brillante que nunca, se convirtió en una leyenda. Aquel que tocara su fuego ya no solo encontraría paz, sino también la sabiduría que proviene del sacrificio verdadero.
Y en el corazón de Gadrim, los habitantes nunca olvidaron a su héroe, el forjador de espadas que, con su vida, salvó a su gente, y cuyo amor por su hogar perduró por generaciones. En los rincones más remotos de la Tierra Media, más allá de los bosques de Lolorien y las tierras montañosas de Angmar, existía un lugar temido por todos, conocido solo por aquellos que lo habían experimentado en carne propia. La aldea de Nilar, oculta en un valle profundo, parecía estar protegida de las calamidades del mundo, pero en realidad, era una tierra marcada por una maldición antigua. Aquella aldea, envuelta constantemente en una espesa niebla que nunca se disipaba, vivía bajo la sombra de una luna roja que, en ocasiones raras, iluminaba el cielo como si todo el mundo estuviera sangrando. Era conocido por todos los aldeanos que la luna roja no solo era un presagio de lo peor, sino que también traía consigo criaturas aterradoras que emergían de las profundidades de la tierra. Estas bestias, conocidas como los ecosombras, no eran meras criaturas de la oscuridad. Eran los guardianes de una maldición ancestral, creada en tiempos antiguos por un mal más antiguo aún, uno que había sido sellado en el corazón del valle. Y a pesar de las antiguas advertencias, los habitantes de Nilar habían vivido durante generaciones con el temor de que algún día la maldición despertaría y traería consigo el fin de todo lo que amaban. En medio de este miedo, se encontraba Elira, una joven cazadora conocida por su coraje y su destreza con el arco. Desde pequeña, Elira había sentido una conexión profunda con la tierra que la rodeaba, como si de alguna manera su vida estuviera ligada al misterio de Nilar. Su madre le había contado historias sobre la luna roja y las criaturas oscuras, pero también le había enseñado a no temerles, a enfrentarlas con el mismo espíritu que había ayudado a la gente de la aldea a sobrevivir. A medida que Elira creció, se convirtió en la protectora más destacada del pueblo, siempre dispuesta a adentrarse en el bosque o enfrentar a las sombras cuando la luna roja iluminaba el cielo. Sin embargo, Elira siempre había sentido una inquietud en su corazón, una sensación de que la maldición de Nilar no era solo una historia para asustar a los niños, sino una verdad que se encontraba al borde de la realidad. Sus temores se hicieron realidad una noche, cuando la luna roja apareció en el cielo, iluminando el pueblo con su luz fantasmagórica. Esa noche, las criaturas de las sombras emergieron del bosque, su forma difusa y cambiante, acechando desde los rincones oscuros de las casas y del paisaje. Los aldeanos se refugiaron en sus casas, temerosos de lo que pudiera ocurrir, pero Elira, como siempre, fue la primera en salir. Con su arco en mano y una flecha de plata en la aljaba, Elira se internó en el bosque, guiada por el resplandor rojo que iluminaba los árboles retorcidos. El aire estaba cargado de una energía antigua, y la niebla parecía moverse con vida propia. A medida que se adentraba en el bosque, Elira percibió una presencia extraña, algo que no encajaba con las criaturas que había enfrentado antes. Fue entonces cuando la vio. Una figura oscura, encapuchada, se levantó frente a ella. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero en sus ojos brillaba una luz fría y distante. Elira, con la flecha lista, se detuvo. «No temas», dijo la figura, su voz como un susurro en el viento. «No soy lo que crees». Elira, cautelosa pero intrigada, bajó ligeramente la flecha. «¿Quién eres?», preguntó, intentando no mostrar su miedo. La figura dio un paso hacia ella, y con un gesto, las sombras se despejaron, revelando su rostro. No era una criatura, sino algo más antiguo que cualquier ser viviente en la Tierra Media. La criatura era un ser medio humano, medio sombra, cuyos ojos parecían haber visto todo lo que el tiempo había ocultado. «Soy uno de los guardianes de la maldición», respondió la figura. «El pueblo de Nilar no está siendo atacado solo por las ecosombras, sino por algo mucho más antiguo. Una maldición que no ha sido completamente sellada. Y el precio que se pagará será mucho más alto de lo que imaginas». Elira frunció el ceño, preguntándose si estaba soñando. «¿De qué maldición hablas? ¿Qué quieres decir con que no está completamente sellada?» La figura miró hacia el cielo, donde la luna roja brillaba intensamente. La maldición fue sellada hace 1000 años, pero la luna roja simboliza el despertar de la oscuridad que habita en el fondo del valle. Los primeros habitantes de Nilar hicieron un sacrificio para mantenerla dormida, pero ahora esa oscuridad está regresando, más fuerte que nunca. Y solo alguien con una conexión con la luz, alguien como tú, puede detenerlo. Pero el sacrificio que se requiere será más grande de lo que crees. Elira sintió una ola de terror recorrer su cuerpo. ¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir con eso? La figura bajó la cabeza,
como si el peso de la revelación fuera demasiado para ella. Solo quien posea la fuerza de voluntad y el sacrificio de su alma podrá sellar la maldición nuevamente. Y para hacer eso, deberás enfrentarte al origen de la oscuridad misma, el altar antiguo, donde la maldición fue creada. Elira comprendió que estaba siendo llamada a algo más grande que ella misma, algo que trascendía su miedo y su vida. Pero a pesar de la angustia que sentía, algo dentro de ella se despertó. La conexión con su gente, el amor por su hogar, le daban la fuerza para seguir adelante. Decidió seguir la dirección que la figura le indicó, adentrándose en el corazón del bosque, hacia el altar. En el camino, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, como si la oscuridad quisiera arrastrarla hacia su final. Pero cada paso que Elira daba estaba impulsado por una fuerza interior que nunca había experimentado. Sus pensamientos no eran solo de temor, sino de determinación. Protegeré mi hogar. No dejaré que la maldición se lleve a mi gente, pensaba mientras avanzaba. Finalmente, llegó al altar. Era un lugar cubierto de runas antiguas, su poder emanaba de las grietas en la tierra misma. Allí, el portal hacia la oscuridad esperaba. Elira sabía lo que debía hacer, aunque no entendía completamente el precio que tendría que pagar. Tomó una flecha de plata, la alzó hacia el cielo y disparó. La flecha atravesó el aire, penetrando el portal de oscuridad con una explosión de luz. Pero en ese momento, Elira cayó al suelo, su cuerpo comenzando a desvanecerse en la misma oscuridad que había intentado sellar. El sacrificio fue hecho. Cuando los aldeanos llegaron, guiados por el eco de la luz que brillaba en el cielo, encontraron el altar sellado y el bosque quieto, sin rastro de las criaturas que los habían aterrorizado. Pero Elira ya no estaba. La maldición había sido detenida, pero a un gran costo. En memoria de su sacrificio, los aldeanos construyeron un monumento en honor a la cazadora que había dado su vida por ellos. Su nombre fue recordado por generaciones, y cada vez que la luna roja iluminaba el cielo, los ancianos del pueblo se reunían para contar la historia de Elira, la joven que sacrificó todo por el amor de su gente. Aunque el sacrificio fue enorme, la paz reinó en Nilar durante siglos. Y en las noches de luna roja, cuando la niebla cubría el pueblo, los aldeanos podían escuchar el suave eco del viento entre los árboles, como si fuera el susurro de Elira, quien, aunque ya no estaba, siempre estaría allí, protegiendo su hogar desde las sombras. En las antiguas tierras de Khazad-dûm, donde los ecos de los martillos de los enanos aún resonaban en las profundas minas de Moria, existía un secreto que ni los más sabios conocían. Un misterio antiguo, guardado celosamente por los enanos, que databa de los días en que la oscuridad de los Balrogs no había abandonado completamente aquellas tierras. Las minas, ricas en mitril y en las riquezas que todo enano anhelaba, también albergaban una historia no contada, un relato de sacrificios, traiciones y una magia perdida que solo un enano de corazón puro podría desvelar. En la quietud de Moria, se encontraba un joven enano llamado Talryn. Un muchacho cuyos ojos no solo veían el brillo del mitril, sino que miraban más allá de lo tangible, buscando la historia que sus ancestros habían dejado atrás, aquella historia que todos preferían olvidar. Los viejos de la ciudad, como es costumbre, hablaban en murmullos de la antigua sombra dorada, una fuerza que había estado ligada a los enanos desde la fundación de su reino en la oscuridad de las montañas. Pero para Talryn, las historias de los ancianos solo incrementaban su curiosidad. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre las tierras de Moria y los rayos iluminaban las colinas circundantes, Talryn fue despertado por un sueño extraño. En él, una figura envuelta en sombras doradas le hablaba desde las profundidades de la tierra, llamándolo por su nombre, susurrando secretos que solo él podría comprender. Talryn, eres el último que queda, el último en conocer lo que se esconde en las profundidades. La llave está frente a ti. Despierta, y salva lo que queda de nuestra gente. Al despertar, el joven enano sabía que algo grande, algo terrible, estaba por ocurrir. El destino de su pueblo estaba en sus manos, y si no actuaba rápidamente, todo lo que había sido construido podría desmoronarse bajo el peso de una antigua maldición. En su corazón, Talryn sentía que su misión era mucho más grande que las riquezas de los pasillos de Moria. Algo en su interior le decía que la sombra dorada era más que una simple leyenda,
que existía una magia perdida, una magia que había sido sellada para siempre por sus ancestros en un esfuerzo por proteger a los suyos de las sombras. Pero lo que no sabía era que este poder estaba a punto de despertarse, liberado por una traición que había ocurrido en las sombras de la historia de su pueblo. Decidido a descubrir la verdad, Talryn descendió a las profundidades más oscuras de las minas, donde ni siquiera los enanos más experimentados se aventuraban. Allí, en las cavernas olvidadas, encontró una puerta secreta, cubierta de inscripciones que solo un enano antiguo podría descifrar. La puerta estaba sellada con una energía mágica, una barrera que, según las leyendas, solo podría ser abierta por un enano de corazón puro, alguien con una conexión genuina con las raíces de su pueblo. El sonido de un rugido bajo sus pies lo sacó de sus pensamientos, y fue entonces cuando entendió que no estaba solo. Desde las sombras, una figura se levantó, un Balrog, tan antiguo como el propio reino de Khazad-dûm. El calor de su presencia quemaba la roca y la tierra, y su furia llenaba el aire de oscuridad. Talryn, aunque asustado, se mantuvo firme. La puerta estaba frente a él, pero la criatura no lo dejaría pasar sin una lucha. Con valentía, el joven enano desenvainó su hacha, pero antes de que pudiera atacar, la voz del Balrog resonó en su mente. ¿Crees que puedes detener lo inevitable, joven enano? La sombra dorada nunca fue una maldición, fue una promesa. Una promesa que tu gente rompió. Talryn, confundido, dio un paso atrás. ¿Qué quieres decir? ¿La sombra dorada fue un acuerdo? ¿Qué clase de promesa? La respuesta del Balrog fue una explosión de fuego y sombra. Tus antepasados sellaron la magia que ahora crees que puedes liberar. Crearon un pacto para proteger a su gente, pero al hacerlo, condenaron a todo lo que habíamos construido. Y ahora, la verdad está a punto de ser desvelada. A medida que el Balrog avanzaba hacia él, Talryn sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Sabía que su única esperanza era abrir la puerta antes de que el monstruo lo alcanzara. Con un rápido movimiento, colocó su mano sobre la puerta secreta, y en un acto de desesperación, recitó las palabras que había memorizado. La puerta comenzó a ceder, pero no sin consecuencias. La luz que emergió de la grieta fue cegadora, y cuando la puerta se abrió por completo, Talryn se vio envuelto en una energía ancestral. Una fuerza enorme comenzó a llenar la caverna, y con ella, la figura del Balrog comenzó a desvanecerse, su poder absorbido por la misma magia que había intentado sellar. Sin embargo, en el último instante antes de desaparecer, el Balrog gritó: «Lo que has liberado es más peligroso que la oscuridad. Es el corazón de Moria». Talryn, ahora rodeado por la luz brillante de la energía liberada, entendió lo que el Balrog había querido decir. Había despertado una fuerza aún mayor, la esencia misma de lo que los enanos habían ocultado durante generaciones. Un poder de creación y destrucción que era capaz de forjar mundos, pero que también podía deshacerlos. Era la sombra dorada, pero no como una maldición. Era la magia pura que había sido sellada por un motivo. El joven enano, sabiendo que no podía controlar lo que había desatado, sintió una profunda tristeza. Había liberado la magia, pero no podía prever las consecuencias. Sin embargo, una chispa de esperanza floreció en su corazón. Tal vez, solo tal vez, había una manera de usar esta energía para sanar lo que su gente había roto. Y así, con la magia corriendo a través de sus venas, Talryn comenzó su misión de restaurar el equilibrio. Sabía que necesitaría sacrificarse, pero estaba dispuesto a hacerlo, no solo para salvar a su pueblo, sino para devolver a Moria la paz que había perdido hacía tanto tiempo. Con cada paso que daba, las sombras de su pasado, las traiciones y los sacrificios, se desvanecían, reemplazadas por una nueva esperanza. La esperanza de que, aunque la oscuridad se haya desatado, siempre hay una luz que puede restaurar el equilibrio. Talryn nunca regresó a la superficie.
Su sacrificio fue tan grande como el amor que sentía por su pueblo.